Hoy vamos a comenzar siempre en el módulo 6. Acuérdense que el módulo 6 es el módulo más grande porque abarca la conquista de Canaán. Le hemos seguido la pista al tabernáculo en las diferentes instancias que ha pasado el pueblo de Israel en la tierra de Canaán. Y ahora vamos a comenzar con el templo. El tabernáculo es un templo movible, pero el templo ya es una edificación permanente, fija, que no se puede mover de un lado a otro. Es importante, amados, entender la trascendencia de lo que estudiamos y llevarla a nuestra realidad. Porque déjeme decirle algo, los escritores del Nuevo Testamento asumen que nosotros conocemos el Antiguo Testamento. Por eso lo citan a cada momento. Entonces, si uno no conoce el Antiguo Testamento, por lo menos la historia que se está contando, bienvenida Andrea, a la hora de aterrizar en el Nuevo Testamento no anda dando vía. Y por eso el montón de cosas que se enseñan que no tienen nada que ver con la Escritura. Vamos a empezar a estudiar el templo ahora. Ya no vamos a hablar de cómo se llama, de los elementos que están dentro del templo. Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de la devoción que tenía el pueblo en sus inicios en el templo, cuando el templo fue inaugurado, cuando el templo fue terminado, y las razones de ser de cómo se llama, del templo, la devoción que tenía el pueblo, que también tenía Salomón al principio, aunque después sabemos que se fue desviando de su fe. Gracias a Dios, en las últimas instancias de su vida logró rectificar en su fe, pero le hizo un daño tremendo a la nación de Israel. Vamos, recordemos el pasaje base, ¿verdad? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, las cosas materiales que nos incumben, que nos preocupan, os serán añadidas. Eso es una promesa del Señor, que no es una promesa nada más del Nuevo Testamento, sino que está en el Antiguo Testamento. El pasaje que ocupamos el domingo pasado dice que a los que buscan al Señor no tendrán necesidad de ningún bien. Va exactamente cronometrado con la promesa que el Señor está haciendo. No está exponiendo nada nuevo el Señor, sino que está diciendo precisamente algo que es fundamental en el Antiguo Testamento. Antes de entrar al estudio del templo, bienvenido Alfredo, al estudio del templo. Gracias, buenas noches. Quiero que piensen en esto de la siguiente manera, y esa tal vez la manera como yo pude entender el gran significado, lo que significa el reino del Señor. En Génesis, Claudia, bienvenida. En Génesis se describe la creación del Señor y cómo Él toma posesión. Cuando se habla en el capítulo 2 de ese jardín, cómo Él toma posesión de toda su creación. Y lógicamente el deseo del corazón de Dios es que el hombre, por eso le pone su imagen y semejanza, sea un representante de Él para con su creación. En otras palabras, que cogobiernen con Él sobre toda su creación. Lógicamente, para transmitir toda la bondad, todas las bendiciones que Dios tiene para su creación. Si lo quieren ver así ustedes, en ese momento de la historia de la humanidad, el cielo y la tierra son una sola cosa. No hay distinción porque Dios está en su monte santo. Ese monte no es un monte físico, es un monte cósmico, que significa que es un monte espiritual, y en la cima de ese monte, o del resto de revelación que hay en la Escritura, sabemos que está el templo del Señor. Y ese templo es importante, ese templo es
fundamental que sepamos que esté ese templo ahí. Es más, déjenme decirles algo. Si fuéramos a entrevistar a Adán, fuéramos a entrevistar a Moisés, fuéramos a entrevistar a Ezequiel, a Isaías y a Juan el apóstol, y que nos dijera qué fue lo que vieron ellos ¿cómo se llama? En esas visiones que tenían. Bueno, en el caso de Adán en el caso de Adán fue físico, fue con sus propios ojos que lo vio. En el caso de Moisés también, nos describiría exactamente lo mismo. Lo mismito. El monte santo, en la cima del monte, el templo, y más adelante esa figura celestial es la que vendría a ser cuando ya el cielo y la tierra, hay un divorcio entre el cielo y la tierra, y ese divorcio se produce en Génesis 11, que es que todas las naciones de la tierra son esparcidas a raíz de la Torre de Babel, porque son asignadas las naciones a seres angelicales de alto calibre, y esos seres angelicales se terminan revelando. Marlon. Solo una pregunta, pastor. ¿Se está proyectando la presentación? Solo estoy hablando. Y pueden ver ahorita el templo de Salomón, que dice ahí ¿sí está bien la proyección? Alguien que me hable porque no puedo ver la otra pantalla. Sí se ve. Sí, se ve el templo. Exactamente. Entonces, el monte Sinaí, y luego el tabernáculo, y después el templo, que es lo que vamos a comenzar a estudiar, es la intersección del cielo con la tierra en el único lugar, en ese momento de la historia, lógicamente, en el único lugar de sobre la faz de la tierra, que es en la tierra de Canaán, la tierra de Israel, la tierra que tiene posesión el pueblo del Señor. Y es esa figura, hermanos, es sumamente importante que la entendamos, porque es exactamente lo que el Señor hace con nosotros. Por eso Dios con nosotros, por eso su presencia en medio de nosotros, por eso la promesa del Señor, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, porque es la intersección. Si ustedes dicen, y yo me tengo que morir para ir al cielo, no tiene que morirse para ir al cielo. Tiene que asistir a un lugar a donde se congregue el pueblo de Dios en el nombre del Señor, para estar en la intersección en el cielo, aquí en la tierra. Eso es la esencia del reino de Dios. Porque si la presencia de Dios habita en ese lugar, esa presencia debería gobernar las voluntades y las vidas de las personas que se someten a esa voluntad de ese gobernante que es nuestro Dios. Leamos un pasaje base para que vayamos entrando en calor. Comenzó, 2 Crónicas 3, del 1 al 2. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria. Aquí ya les debe hacer a ustedes clic del monte Moria. A ver, ¿quién sabe qué es el monte Moria? ¿Cuál es la relevancia del monte Moria? ¿Dónde quedó ¿Dónde qué, perdón? Donde del arca, cerca del arca de Noé. No, ese es el monte Ararat. Donde se reveló Dios a Moisés. No, es el monte Sinaí. Ah, perdón. No es el Sinai de Manre, en donde el Señor habló se le revela a Abraham. No, pero sí está cerca. Ahí ocurrió algo
fundamental. El Monte Moria es importantísimo que sepamos dónde es el Monte Moria. Pastor, El Monte Moria es donde el Señor le pidió sacrificar a Abraham, a su hijo Isaac. Hola, Reinaldo, perdón. no, eso era nada más, pastor, gracias. Ajá. Entonces, ya el Señor, si ustedes lo ven así de esa manera, ya el Señor sabía que ese es el lugar de su gobierno, a donde se establecería el templo del Señor. O sea, Él lo sabe desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Pero ¿por qué es importante el Monte Moria? Porque ese es el lugar de la habitación del Señor. Entonces, cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, donde, Jehová iré, el Señor proveerá, y el Señor proveerá, y el Señor proveeró, y no entendemos, sin entender el Monte Moria, no entendemos lo que significa realmente Jehová proveerá, porque la verdad de Jehová iré significa en el monte el Señor proveerá. Y si lo quieren aplicar a nuestras realidades, en su casa el Señor proveerá. Ustedes están viendo la relevancia, la importancia de la casa de Dios para todos los ámbitos de nuestra existencia, de nuestra vida. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el Monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. ¿Se acuerdan cuando el Señor está a punto de entrar a Jerusalén con el ángel de Jehová? Ya había matado como 85,000 personas a raíz del censo que David había, y David le pide perdón al Señor porque él se siente culpable, aunque realmente lo que está sucediendo en el trasfondo, atando todos los cabos, es que el Señor está purificando. Todos esos muertos, 85,000 muertos, son gente que han sido infieles con el Señor. El Señor está purificando. Y le muestra a David el Monte Moria, que es el lugar a donde tiene que edificar el templo, el lugar de su presencia. Es más, déjenme contarles algo. Hay eruditos judíos que dicen, y hay un libro que está a punto de salir, que el jardín del Edén no está ahí en Mesopotamia, como muchos creen, va por el río Tigris y el Éufrates, que se mencionan ahí. Que lo que hace más sentido en términos bíblicos es que el Monte Moria, en ese monte, es donde estaba el jardín del Edén. Y aten todos los cabos. Si es cierto que el Edén ahí, encima de ese monte está la montaña cósmica y encima está el templo del Señor para gobernar todo el planeta, toda su creación, el planeta y toda la creación física de él en el universo. El tabernáculo, aunque fue movible y fue moviéndose, terminó siendo el Monte Moria la casa, el monte a donde se edificaba la casa, se edificó el templo en la casa del Señor. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. O sea, está recién estrenadito. Acuérdense que Salomón es un bicho todavía. Tendrá aquí, sus 20, 21 años, cuando comienza a edificar la casa del Señor. Pero sabe la gran responsabilidad de lo que está haciendo, ¿verdad? Sabe el peso enorme que tiene para la vida de Israel la construcción de un templo. Déjenme meterlo un poquito en la cultura, porque esta píldora es importante que la conozcamos. Para un rey, hacerle casa a su Dios en la cultura de esos tiempos era el privilegio más grande que podía dársele. Por eso el corazón de David de querer edificar el templo del Señor, pero el Señor no se lo permitió. Lo que sí le permitió el Señor es establecer el sistema de adoración que trascendió y perduró mucho más allá
de lo que duró el templo de Salomón, aún en la cautividad. Usted lo ve en el libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, que es bien difícil leerlo por todo ese montón de nombres que no nos hacen sentido a nosotros, pero que sí tienen un significado profundo, donde se le da énfasis a los descendientes de los levitas, cantores establecidos por David. ¿Qué es eso precisamente lo que está diciendo en términos del género literario que se está escribiendo, ¿verdad? Diciéndonos, mire, los descendientes de Leví tienen la relevancia, no por los sacrificios, no, tienen la relevancia por el sistema de adoración establecido por David para tener una adoración permanente al Señor. Me interrumpen, amados, cuando sea necesario, tengan alguna pregunta. No se queden con preguntas. Marlon. En el tema, cuando decía usted de los levitas, pastor, uno piensa que los levitas solo estaban hechos para tocar instrumentos y todo, pero si usted lo ve a más profundidad, todos los levitas o nacidos levitas trabajaban todos para el Señor, ya sea para lavar los utensilios, estar en las entradas, ser músicos, ser sacerdotes, ser los que iban a hacer los sacrificios, ser los que transportaban el arca. O sea, digamos que eran más de 100,000 levitas, todos estaban dedicados a servirle al Señor. Por eso es que de ahí nace el diezmo. De las 11 tribus, todas iban a aportar para el trabajo de ellos. Que por supuesto es diversa lo que es el tema del diezmo, pero obviamente ellos estaban full trabajando con el templo y no necesariamente como todos piensan que hay que estar en el sacrificio. No, de hecho me imagino que las mujeres cocinaban para todos, pues. Sí, claro. Imagina todo un sistema de ¿cómo se llama? De gobierno, porque ese era el gobierno espiritual, digamos, de la nación. Estaba organizado precisamente para dar el servicio de ministrar la presencia del Señor y para ministrar al pueblo. Sí, correcto. La única diferencia que tenés que hacer ahí con los levitas es que habían gente que era levita que incluso no podían ir al templo por si tenían un defecto, o al tabernáculo. Si tenían un defecto físico no podían entrar al templo. Los que sí podían entrar al templo de los levitas, única y exclusivamente, eran a los que designaban como sacerdotes. Y esa era una clase especial. Si ustedes oyen, por ejemplo, el apellido Cohen, C-O-H-E-N, de judíos, aquí, por ejemplo, los dueños de uno de los socios grandes de AC Suisse es de apellido Cohen. Cohen significa sacerdote, que viene de esa línea sacerdotal de los judíos. Bueno, el templo se edifica, los utensilios, todo lo que se hizo está ya adentro y está listo para la parte esencial que es el arca del pacto. Acuérdense que hasta este momento el arca del pacto ha estado en la ciudad de David, que es Jerusalén, ha estado habitando en un tabernáculo, en una tienda, y ahora esa arca que representa, que significa literalmente la presencia de Dios en medio del pueblo, va a ser transportada para ser llevado hasta el lugar santísimo. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. ¿Qué se celebra en el mes séptimo? Fiesta de los tabernáculos. Correcto, la fiesta de los tabernáculos, que culmina con, acuérdense que la fiesta de los tabernáculos es la fiesta que conmemora los años de peregrinación del pueblo de Israel en el desierto, pero culmina la fiesta con un agradecimiento, una adoración al Señor por haberles dado su palabra. Entonces en el mes séptimo
Años más tarde, cuando ya está todo dentro y ahora solo falta el arca del pacto es llevada, lógicamente se hacen sacrificios y todo, ¿verdad? Para que el arca del pacto sea llevada hasta el lugar santísimo del templo. Y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo, los sacerdotes y los levitas lo llevaron. Ahí está, ven la diferencia, sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se habían reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. Cuando sonaban pues las trompetas, porque hay una clase sacerdotal que se dedicaba no a hacer sacrificios, sino que a cantarle al Señor, a adorar al Señor. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a unas para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. ¿Qué es esa nube? Su presencia. Llenó cada rincón de la casa, del lugar de los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo. Y dice, y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Por qué creen ustedes que no? Hay dos eventos donde la gloria del Señor, su presencia, una entra al tabernáculo, y dice la Escritura que cuando entró al tabernáculo ni Moisés podía entrar al tabernáculo. Y ahora que está siendo el arca del pacto llevada hasta el lugar santísimo, está esa nube que llena todo, y todos los sacerdotes que estaban ministrando tienen que salir, los levitas que llevaban el resto de instrumentos y utensilios tienen que salir. ¿Por qué creen que es que Dios no permitía que nadie entrara a ¿cómo se llama? Primero al tabernáculo y ahora al templo? ¿Por qué creen que no? Vale, yo pienso que porque la santidad del Señor es tan grande y el ser humano no estaba santificado. Si entraban, se morían. Exactamente, hermana Carmencita. Exactamente. Pastor, ¿y será que por eso muchos se preguntaban que por qué cuando el arca fue llevada en cautiverio, por qué no se lo que la habían llevado a Babilonia, si no me equivoco? Estoy equivocado, me corrige. Y después que vuelve, se muere alguien que la toca. La respuesta puede ser porque en ese momento la presencia del Señor se había ido, ¿verdad? Y cuando la devuelven, vuelve representa el arca del Señor. Y cuando ya la devuelven, otra vez Él está habitando en el arca. Una cosa es que la presencia del Señor la ningunee un incrédulo, y otra es que ningunee a alguien que ya conoce qué significa la presencia del Señor. Correcto, por eso es que... Escúchenme, en Filistea, de donde fue llevado el arca, no murió ni un tan solo de los filisteos. Se enfermaron, sí, pero no murió nadie. ¿Y cómo es posible que ahora, que está en territorio de Israel, el Señor mate ese montón de gente? Porque ningunearon la presencia del Señor. Vamos a ver ahí la cajita, abramos la caja, a ver qué tiene. Y se murieron un montón de gente a raíz de eso. Ahora, agregando lo que dice la hermana Carmencita, ¿por qué la presencia de Dios es tan santa, es tan pura, que es Dios quien tiene que tender los puentes para podernos ingresar a su presencia? En el caso de Moisés, ¿qué tuvo que pasar? El día de Yom Kippur, el día de la expiación, para limpiar, para santificar la casa del Señor, para que los sacerdotes pudieran entrar al lugar santo y el sumo sacerdote al lugar santísimo. Aquí está recién inauguradito el templo. Se necesitan los sacrificios de purificación para que los sacerdotes puedan, porque eran los únicos que podían entrar al lugar santo y el lugar santísimo, el sumo sacerdote. En otras palabras,
Entrar a la presencia del Señor es un privilegiazo. Nosotros no debemos en ningún momento dar por sentado y mucho menos ningunear esa presencia del Señor. Déjeme ponérselo en términos humanos. Si fuéramos a reunirnos con el rey de Inglaterra, ¿cómo iríamos a esa reunión? Para comenzar, creo que nadie de nosotros llegaría tarde. Segundo, nadie de nosotros llegaría en shorts, en calzoneta mucho menos, porque no es la playa donde estamos. Llegaríamos con nuestros mejores trapos. Así no sean de marca, pero lo mejor, bien bañaditos, bien chañaditos, para estar ahí en la reunión, porque reunirse con un rey no es de cualquier pelagatos. No es que, sí, voy a ir a hacer un viaje allá a Inglaterra, me voy a ir a gastar unos $3,000 y voy a ir a ver al rey, a darle la mano al rey o también una foto con el rey. Tal vez pueda tomar una foto uno con los caballos que están ahí afuera del palacio del rey, pero que lo reciban en la presencia. Ahora imagínense el privilegio que tenemos nosotros de poder acceder a la gloriosa presencia de nuestro Dios. El problema nuestro, amados, que tenemos es que no comprendemos, no alcanzamos a dimensionar que en medio de nuestras reuniones está la presencia bendita del Señor. Eso nos cambia nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, nuestra manera de ver la iglesia como tal, de darle la relevancia a la congregación como debe dársele, y de saber, amados, que es un privilegio, que no nos lo podemos ganar nosotros, sino que es un privilegio porque Dios es quien ha tendido el puente para que nosotros podamos entrar con confianza hasta esa presencia. Seguimos. Se ratifica el deseo del corazón de Dios. ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios? Habitar con nosotros, pero como Rey, como Señor de su pueblo. Aquí está, ¿cómo se llama? Orando. Esta es la oración, el comienzo de la oración de dedicación del rey Salomón, porque está el pueblo reunido alrededor del templo y está en ese momento de dedicación. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Y hace esta reflexión. Mire usted lo grande de esta afirmación. Bueno, es una pregunta en términos para darnos a comprender la grandeza de lo que significa que la presencia esté en medio nuestro. Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. Es que eso no es de racionalizarlo. Es que no hay manera de entenderlo, no hay manera de comprender la grandeza de la voluntad, de ese deseo del corazón de Dios de habitar en medio de su pueblo. Y dice, ella va a hacer la siguiente afirmación: he aquí los cielos. ¿Cuáles son los cielos? La atmósfera que cubre la tierra. Esos son los cielos. Y ahora, y los cielos de los cielos, o sea, el sistema estelar donde están todas las galaxias y todo, dice, ni eso te puede contener. En otras palabras, Dios es más grande. Y cuando uno se pone, amado, a ver el universo, eso es gigantesco, es monstruoso. No hay manera de describir la distancia, la cantidad de
estrellas, la cantidad de galaxias, la cantidad de planetas, la cantidad de soles. Es inmenso. Y es lo que está recapacitando. El rey Salomón dice, ni los cielos de los cielos te pueden contener. Por eso el Señor tuvo que crear la eternidad, porque la eternidad es de su habitación natural, es el paso que Él desciende a la parte eterna, y eterna no significa que no haya tiempo, como lo vamos a ir viendo más adelante, y que venga esa gloriosa presencia de ese Dios tan inmenso, poderoso, santo, bondadoso, y que venga a morar en medio de su pueblo. Es que eso es lo que... Y este hombre ya tiene el don de sabiduría dado por Dios, pero no le entre que eso es posible, pero él no es que lo está tratando de entender, lo está creyendo por la fe. Cuánto menos esta casa que he edificado. O sea, si ni el planeta, ni la atmósfera del planeta entero, ni los cielos de los cielos te pueden contener, pero ese es el deseo del corazón de Dios, habitar en medio de nosotros. Qué cosa más tremenda cuando entendemos estas cosas. Hermano Ulises. Tengo una pregunta, pastor. Con respecto a la sabiduría, podríamos decir que prácticamente cuando nosotros nacemos, ya nacemos con sabiduría. No. Simplemente que hay que desarrollar. No. Nacemos con inteligencia. Y es una inteligencia la que se desarrolla. La sabiduría es un regalo de Dios. Dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Hay gente muy brillante, muy inteligente, que ha escrito libros, que ha escrito todo lo que vos querrás, y que da disertaciones y todo lo que vos querrás, pero tienen una vida más enredada de lo que cualquier ignorante puede, porque no son inteligentes, pero no son sabios. La sabiduría es un regalo de Dios. Salomón, Dios le dio sabiduría. Se la dio, porque se la pidió. Pero no es algo que viene dado. Ok, gracias. Si se quiere, a través de la palabra. Hermana Carmencita. Perdón, pastor, yo quiero que me ayude con esto, porque yo le digo así a los niños, que la sabiduría es cuando comprendemos la diferencia entre el bien y el mal y optamos por el bien por el temor que tenemos hacia el Señor, hacia Dios. Uh-huh. Pero no necesariamente, ese es un escenario, hermana Carmencita. Ajá. El otro escenario es, sabiduría responde a qué hacer, a la pregunta, hacer la voluntad de Dios. ¿qué hacer en cada momento de nuestra vida? Y hacer bien, porque uno puede saltar del edificio y darse, ¿cómo se llama? El planchazo abajo. ¿Qué hacer desde la perspectiva de, miren, yo estoy en este laberinto de opciones, o no tengo opciones, ¿qué hago? Y esa es una lucidez que solamente viene del Señor. Y no necesariamente tiene que ser entre bueno y malo, porque puede ser entre la opción A y la opción B y la opción C. Que la opción A, yo creo que es una gran alternativa, pero la sabiduría me dice, mira, la opción C es la correcta, porque con la A es cierto que tenemos un beneficio, pero es un beneficio temporal, pero con la C tenemos un beneficio permanente. Pero pastor, ¿y no tiene que ver con hacer la voluntad de Dios? Por supuesto que sí, porque está íntimamente ligado con buscar hacer la voluntad de Dios. Sí. Exactamente. Así que cuando hacemos la voluntad de Dios estamos actuando en sabiduría. Sí, entonces. Por supuesto. Muy bien. Su presencia está ya en el templo. Estamos de acuerdo todos. Hemos visto la transición de un templo vacío
a un templo que ha sido lleno con los utensilios, con el arca del pacto y por sobre todas las cosas, la presencia del Señor. La presencia del Señor, amados, estaba ahí en el templo. Y miremos lo que dice la palabra. Aquí está siempre orando el rey Salomón en este culto de inauguración de este templo. Mas tú mirarás la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Y mire cómo lo va a decir Salomón. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará ahí. ¿Y qué significa, hemos dicho nosotros, que el nombre de Dios está ahí? Que ahí va a estar su presencia. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón? Esta casa se convierte en un punto de reunión entre un ser humano que realmente quiere buscar respuestas divinas, que quiere en primer lugar restablecer su comunión con el Señor para buscar todos los beneficios que esa comunión con Dios trae a la vida de un ser humano. Y que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón? Tu casa es una casa de oración. Es una casa, y hay algo curioso que está dentro de las preguntas de reflexión, pero déjeme hacérselas de una sola vez. Bueno, se las voy a hacer al final mejor, para que vayamos viendo más el desarrollo de la oración de Salomón. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, su presencia, amados, en esa casa estaba condicionada. No es que Dios había decidido vivir ahí per secular seculorum, para siempre. No querramos hacer changoneta de la presencia del Señor. ¿Cómo así? Es que como el deseo del corazón de Dios es que habitar en medio de nosotros, entonces el Señor nos va a tolerar esto, nos va a tolerar aquello, nosotros podemos hacer esto. No. La presencia del Señor estaba condicionada. ¿Qué significa condicionada? Que en el momento que no hubieran las condiciones adecuadas, esa presencia iba a salir de la casa, del templo. ¿Y qué significaba eso? Hermano, el desastre. ¿Se acuerdan ustedes cuando el arca del pacto fue apoderada por los filisteos? Que una mujer que entiende perfectamente lo que significa la presencia de Dios está por dar a luz y le puso a su hijo antes de morir Icabod. Icabod significa sin gloria, porque la gloria de Dios se ha ido a ¿cómo se llama? Tierra de los enemigos del Señor. Entonces, parte fundamental del templo es, y tiene que serlo para nosotros también, es saber, entender qué es lo que mantiene la llama de la presencia de Dios en medio de una congregación. Porque está condicionada. Eso es cierto en el Antiguo Testamento y eso es cierto en el Nuevo Testamento. Miremoslo. Segunda Crónicas 6, 24 al 25. Si tu pueblo Israel
fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti. ¿Qué es prevaricar? Es faltar a la responsabilidad que tienen ellos de ser buenos administradores de esa presencia gloriosa. Usted está viendo el peso de lo que significa la presencia del Señor en medio nuestro. Y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Hay dos cosas que pueden suceder. Una de esas cosas es que Dios, por la necedad de nuestro pecado, nos eche de su presencia, nos expulse de su presencia. ¿Se acuerdan de la oración de David? No me eches de delante de ti. David sabe lo que significa habitar en la presencia del Señor. Y número 2, que el Señor se vaya del templo y que ya esa estabilidad, esa prosperidad, esa bendición que da su presencia, ya el pueblo no tenga esa cobertura, esa protección. Acuérdense las palabras de Jesús, ¿verdad? ¿Cuántas veces quise darte esa cobertura como la gallina a sus polluelos y no quisiste? Pero aquí está diciendo Salomón, si tu pueblo fuera llevado cautivo por burros, porque no quisieron servirte, porque no quisieron honrarte, porque ningunearon tu presencia, porque se fueron tras sus propios caminos y como castigo fueron a parar a territorio enemigo, pero si vienen a esta casa a reconciliarse contigo, entonces tú los vas a volver a traer a la tierra, vas a volver a entrar en la comunión con tu pueblo. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos, para que los tomaren, los llevaren cautivos a la tierra de los enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieren en sí, porque mire cómo lo pone, volver en sí. ¿Qué significa volver en sí? Que apartarse del Señor, uno tiene que estar enmarihuanado, una vez conoce lo que significa la presencia del Señor. Volver en sí es cuando al bolo se le pasa la goma, cuando se le pasa la borrachera. Volver en sí es cuando el que se desmaya está ahí neutro y vuelve a recobrar el conocimiento y todo, y volvieren en sí, y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Y si se convirtieran a ti de todo corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieran llevado cautivos, y orarían hacia la tierra que tú diste a tus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa, y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ven ustedes que esto no es salvos siempre salvos. Esto no es, sí, la presencia de Dios está siempre ahí en medio de nosotros. Ay, voy a ir el otro domingo. Ay, voy a ir otra vez. No podemos menospreciar esa gloriosa presencia del Señor en medio nuestro. Seguimos. Su presencia estaba disponible no solamente de manera colectiva, sino que de manera individual. Toda oración y todo ruego, esta es siempre la oración de Salomón, que hiciere cualquier hombre o mujer por este
porque hombre ahí la palabra es Adán, que significa humanidad, o todo tu pueblo Israel, ya ven, uno o todos, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Mire qué diferencia, ¿cómo se llama? Al Evangelio de la Prosperidad. No, es que si vos sos hijo de Dios, tenés que ser próspero. Aquí lo que está diciendo es, mira, si alguien se desvía, pero conoce el ardor de lo que hay en su corazón y se vuelven a ti, tú los vas a perdonar, pero le vas a dar conforme a cada quien, conforme a sus caminos. Aquí no es que, ¿cómo se llama? Que, sí, porque Dios tiene la obligación de hacernos ricos a todos. No. De a cada quien, de acuerdo, porque el Señor conoce nuestros corazones. Y dice el 31, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Ahora, su presencia también estaba disponible para el extranjero, aquel que no es un descendiente de israelitas. Y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido. Si viniere y orares a esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. ¿Cuál es el corazón del Señor? ¿Solo para con Israel? No, Israel era un instrumento para darse a conocer al resto de naciones. Voy a hacer una pregunta, porque estamos casi por terminar. ¿Por qué tanto énfasis de Salomón en la oración de inauguración de reconciliación con el Señor? Y si ustedes leyeran y fueran a decir, mire, el Salomón hizo como 24 escenarios diferentes que podían pasar. De esos 24 escenarios, 23, si no 24, son de reconciliación. ¿Y por qué no dice, todo aquel que venga a esta casa, tú le vas a conceder el deseo de su corazón? ¿Por qué no dice, todo aquel que esté enfermo, que venga y reciba sanidad? ¿Por qué no dice, todo aquel que esté achicopalado y quiera reanimarse, va a venir a tu presencia? ¿Por qué siempre el énfasis es en la reconciliación? A ver, les voy a dar una pista. Un pasaje en Isaías que dice, he aquí la mano del Señor no se ha cortado para salvar, pero vuestros pecados han hecho una separación para que entre ustedes y Él, para que no escuche. ¿Qué Él dice de ese pasaje? Es para tener comunión con Él. Exactamente. La prioridad de prioridades, el anhelo que debe tener nuestros corazones, no es ver cómo vamos a llegar a bolsear al Señor, no es ver por qué el Señor nos va a dar, no es porque yo tengo una oración no contestada que voy a subir a la casa del Señor. Todas esas cosas vienen como añadiduras de estar en comunión con el Señor. Y estar en comunión con el Señor indefectiblemente también significa estar en comunión con mis hermanos de fe. Esa es nuestra prioridad. Lo demás viene por añadidura.
Sí, está claro, amados, para todos. Amén, amén. Y entonces, clarísimo. ¿Por qué buscar la comunión con el Señor? Porque ahí viene todo, ¿verdad? O sea, si yo quiero el favor del rey y estoy peleado con el rey, ¿voy a recibir algún favor de parte del rey? No. De ninguna manera. La humanidad fue expulsada del Edén. Y Dios quiere que no tengamos nuestra cabeza, nuestros ojos, nuestro corazón en este mundo. Sino arrepentirse significa no amar este mundo, sino decir no pertenecemos, que nunca sabemos, necesitamos volvernos a la presencia, a la comunión con Él. Amén. Ana Hilda tiene Amén. No sé si está claro, amado. Sí, bastante. Sí, amén. Otra cosa que es importante, este último pasaje. El templo es el lugar del reposo del Señor. A ver, repasemos un poco qué hay en el templo. Hay un altar para sacrificios. Voy a ir leyendo los elementos más importantes. Un altar para los sacrificios. Hay un mar para que los sacerdotes se purifiquen. Eso es en los atrios. Luego, en el lugar santo está el candelabro, que fue hecho de una sola pieza de oro, hecho a martillazos. Está la mesa de los panes de la presencia del Señor. Está ¿cómo se llama? El altar del incienso. Y después hay una cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo. Y del otro lado está el arca del pacto, donde encima de esa arca, de la tapa encima de esa tapa están 2 querubines, y la presencia del Señor se manifestaba en medio de esos querubines. Cuando el sumo sacerdote llegaba a hablar, a conocer una vez al año, a expiar por sus pecados y por los del pueblo. Bueno, y hay mesas, hay altares, pero no hay sillas, ni camas. ¿Y cómo es que es el lugar del reposo del Señor? Es que reposo no significa descansar, porque Dios no es hombre, no es un ser humano para que descanse. Reposo significa gobierno. Mire, 2 Crónicas 6, 40 al 41. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar, tocando siempre en la casa. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo. ¿Cuál es el lugar del reposo del Señor? Su casa. Tú y el arca de tu poder, oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes, y tus santos se regocijen en tu bondad. ¿Cómo se desprende la bondad de Dios para nuestras vidas? Cuando anhelamos su comunión, cuando anhelamos su estar en armonía, en paz con nuestro Dios. Esa es la tarea principal nuestra, el alabarlo, el bendecirlo, el glorificar su nombre, y todo lo demás. Ese reposo viene como gobierno para nuestras vidas. ¿Hay alguien que, hermana Carmencito, hermano William, que ha levantado la mano? No, pastor, me quedé con la mano en alto. Disculpe. Ah, ok. Yo, pastor, Ajá, dime. quizás la referencia más práctica es como un rey sentado en su trono y está reposando, pero está en su gobierno esperando a la gente, digamos, su autoridad, digamos.
Exactamente, exactamente. Es una muy buena figura. La figura que usan los teólogos es decir, bueno, el Señor hizo la casa primero, que es la creación, y cuando se habla de reposar es que llegó a activarse en esa casa, ¿verdad? Porque una casa sin gente no, puede tener un montón de chuches, pero sin personas no hay nadie quien gobierne sobre esa casa. Pero es exactamente la misma metáfora que tú estás usando. Exactamente. Ulises. Igual, pastor, me quedé ahí con la mano levantada. Ok. Ahora, pongámonos nosotros, con todo esto que sabemos, ¿cuál debe ser nuestra actitud para subir a la casa del Señor? ¿Cómo debemos ir a la casa del Señor? Bueno, desde mi punto de vista, pastor, con reverencia, dispuestos a someterse a su voluntad. Porque yo pongo el ejemplo aquí con mi hijo de que cuando el hijo con el padre se somete a obediencia, uno tiene sus beneficios. Y así es como el Señor quiere con nosotros. Correcto. ¿Qué más? ¿Con qué actitud vamos a subir este domingo a la casa del Señor? Bueno, la Biblia nos dice que entremos por sus atrios con alabanza, con gratitud al Señor. Correcto. Mucha Lorena, alegría y gozo. ¿con qué actitud va a subir a la casa de Dios este domingo? Con humildad. Andrea. Temprano, todo. Con agradecimiento y gratitud. Con agradecimiento, gratitud, con ganas de aprender de Dios, con deseo de conectar con esa presencia gloriosa. Hermana Carmencita, ¿cómo vas a subir a la casa? Sí. Señor, este domingo? Con alabanza, con acción de gracias, con deseo de conocerlo más, a ver qué me dice él. Correcto, exactamente. Y hay una principal también, pastor, es estar dispuesto a servir y qué es lo que quiere él para con su reino. Porque la mayoría, como dijo usted, no es lo mismo ser mesero que ser cliente, ¿verdad? Correcto. Exactamente. El servir a nuestros hermanos, amados, es servir al Señor. Exactamente. Así sea lo más insignificante que nos pongan a hacer en la congregación. Pero es servir a nuestros hermanos, es servir al Señor. Y hacer la voluntad de Él, me imagino, vea. Exactamente. El deseo del corazón de Dios El corazón. es que, a ver, hay dos cosas que hacen que la presencia de Dios se establezca. Bueno, se lo voy a leer. Nueva traducción viviente. Quiero terminar esta noche con eso, porque creo que es importante este pasaje. Y está en el Nuevo Testamento, no está en el Antiguo Testamento. Dos cosas que hacen que el Señor quiera habitar en medio de nosotros. Aquí. Nueva traducción viviente. Y vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 2. Mire cómo dice el Señor. Este es el Señor ya glorificado, hablándole, revelando todo esto al apóstol Juan. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Las estrellas, amados, representan ángeles, representan mensajeros, y el candelabro representa el Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, dice el Señor, yo sé cómo estás. No me vengas con cuentos, que yo sé cómo estás. Yo sé, dice el Señor, todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Mire qué bonito, ¿verdad? Que el Señor vea nuestra paciencia, nuestra perseverancia, que el Señor vea nuestro trabajo, lo que hacemos por nuestros prójimos. Sé que no toleras a la gente malvada. Te estás separando del mundo. Has puesto a prueba a los pretenciosos
de esos que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Hay un montón de charlatanes, ¿va? Que Dios me dijo, que Dios me habló, y mentira, no le ha dicho nada. Has descubierto que son mentirosos, o sea, está bien cimentado en la verdad, porque para descubrir la mentira hay que conocer la verdad. Has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido. Este es perseverante. Este se mantiene en, ¿cómo se llama? En la práctica de servir, en la práctica de estar en la casa de Dios, en la práctica de estar, ¿cómo se llama? Haciendo lo que el Señor quiere que nosotros nos ocupemos. Pero, aquí está el gran pero tengo una queja en tu contra, que no es menor, amados. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Miren, amados, uno no puede amar lo que no conoce, y no puede amar a quien no conoce. Uno ama a quien conoce. Y es necesario que, aunque sea de a poquito, vayamos conociendo al Señor. ¿En qué sé yo que estoy realmente conociendo al Señor? En que amo también a mis hermanos, que tolero sus debilidades, tolero su ignorancia, tolero sus errores. No me pongo como juez o como verdugo cuando fallan. Soy benevolente. Eso no significa que no sea, dice la Escritura, que la verdad siempre tiene que ir respaldado con misericordia. Le puedo decir la verdad a alguien, pero con misericordia. Y miren la amenaza que hace el Señor. Pero tengo, dice, una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Chica, o sea que no amar a Dios y no amar a nuestro prójimo, así estemos, que hacemos culto los lunes, que el martes que tenemos el activismo, que estamos en la tele, que salimos a repartir víveres, que hacemos campañas de evangelismo, que todos los inventos que nos hemos hecho los pastores para tener un montón de actividades en las iglesias no valen de nada. No es que no valgan de nada, ¿verdad? Sino, está bien, estás ocupado en las cosas del reino, pero estás dejando lo esencial. Lo esencial es amarme a mí y amar a tu prójimo. Mira de dónde has caído y vuélvete a mí, porque ese es el problema. Y haz las obras que hacías al principio. Y mira la amenaza, si no te arrepientes, o sea, si no cambias, vendré y quitaré tu candelabro. ¿Qué es el candelabro? Su presencia, su espíritu, de su lugar entre las iglesias. El mismo que estaba reconociendo Salomón allá en la inauguración del templo, que la presencia del Señor está condicionada. Por eso, amados, es necesario este año que nos arraiguemos y que arraiguemos a nuestras familias en el amor que debemos tener por la casa de Dios, por su presencia, por el conocimiento del Señor y por el amor que debemos tener por nuestros hermanos. ¿Está claro, amados? Amén. Amén. Muy bien. No les pregunté a todos cómo van a subir a la casa del Señor, pero espero que todos tengan una respuesta, que debemos subir con corazón humilde. Con mucha alegría y gozo y por la puerta grande. Amén, amén.